El Ministerio Luz a las Naciones presenta al pastor Jacob Mirón, con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia. Y a continuación el pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones. Dice así la palabra de Dios en el libro de Éxodo 33, versículo 13. Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y Dios le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Tome su lugar. ¿Cuál es la razón principal por la que usted sigue a Dios, sigue a Cristo? Aquí vemos a un hombre que había visto el poder de Dios, la unción de Dios, la gloria de Dios manifestada. Pero vemos a un hombre que no estaba satisfecho todavía, y a su nombre. Imagínense si nosotros viéramos tales milagros como Moisés vio, hermano, que delante de su rostro un mar se abre ante él y caminen por seco. A mucha gente, a muchos ministros, mi amado hermano, eso es lo que yo he visto a través de mis 42 años de edad, que cuando en su ministerio, en su vida, empiezan a ver los milagros, hacen de los milagros su Dios. Y Moisés no hizo eso, no cometió ese error. Aquí vemos a un Moisés que, a pesar del poder que había vivido, la unción que había vivido, lo que había visto, lo vemos aquí, mi amado hermano, insaciable, mi amado hermano, de Dios. Él quiere más de Dios y a su nombre. Él quiere conocer más a Dios. Como quien dice: no me basta lo que sé de ti, no me basta lo que he visto. Cuando sean oídos, quiero conocerte. Quiere decir que si Moisés, viendo todo eso, y él le dice a Dios: quiero para que te conozca, quiere decir que Dios para nosotros es un desconocido. Y a su nombre. A no ser que usted en su casa haya visto caer maná en su casa y los egipcios ahogarse ahí en el río de su casa. Pero Moisés, a pesar de todos los milagros que vio, no fueron los milagros los que lo hicieron seguir adelante. Y eso es lo que queremos seguir enseñando el día de hoy. La intensa búsqueda ¿de quién? De Dios. ¿Hasta qué? Hasta encontrarlo. ¿Qué me quiere decir, pastor, que no he encontrado a Dios? Yo no soy quien para juzgar ni quien para decir nada. Yo simplemente voy con la palabra. Cuando sean oídos. Y usted es el que decide si lo tiene o no lo tiene. Mientras Adán y Eva no habían pecado, preste atención, Dios llenó a Adán y Eva de tantos regalos, tantos atributos, tantas bendiciones, tantas promesas. Dice: todo esto es tuyo. Pero preste atención, todo eso era bendición para Adán y para Eva, para su exterior, para sus ojos, para sus manos, para su boca, disfrutar de todo lo que Dios le había dado. Pero en su interior solo una persona lo gobernaba, y era Dios. En su interior, el interior de Adán, el interior de Eva, había un trono y solamente uno había sentado en él, y era Dios. De tal manera
Preste atención, que como Dios era el que estaba sentado allá adentro, Dios mismo adentro de la vida de Adán, y lo había hecho de tal manera a su imagen, a su semejanza, dice la palabra de Dios, sin pecado. Diga conmigo, sin pecado. Adán no sabía lo que era mentir. No sabía. Por más que quisiera, no podía. Porque había sido hecho, ¿qué? Sin pecado. Entonces, Adán y Eva tenían a Dios no cerca, lo tenían dentro de ellos. No sé si alguien me está escuchando. Adán y Eva no tenían problema de ir en búsqueda de Dios. Ya Dios estaba ahí. Hoy Dios nos habla por la palabra, pero Dios a Adán le hablaba directamente a él. ¿Está notando la diferencia? Quiero que usted aprenda a definir lo que es vivir sin pecado y lo que es vivir en pecado. Quiero que aprenda la diferencia entre cuando el hombre fue hecho perfecto, sin maldad, sin pecado, sin malicia, sin esto y sin el otro, y la ventaja que tenía con Dios, a diferencia de ahora que el hombre ya conoce el bien y el mal, lo susceptible que somos de que nuestro interior adentro, nuestro templo, como dice el apóstol Pablo, que no esté el Espíritu de Dios, sino que Satanás. Que cuánto batallamos nosotros ahora como hijos de Dios para ver la genuina gloria de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Amén. Batallamos, hermano. Amén. Lo más común que se oye es: ¿dónde está Dios? Que cuando más lo necesito, no está ahí. ¿Somos sinceros? Es la verdad. Adán y Eva no tenían ese problema. Híjole, ¿cómo le voy a hacer para domar a este león? Híjole, si Dios me dijo que tenía autoridad. Ahí estaba Dios como maestro. Adán no tenía que hacer oraciones de 40 días y 21 días de ayuno. Dios estaba en él. Adán estaba totalmente limpio, totalmente puro. Dios habitaba en él. A su nombre. Todo lo que Adán necesitaba, cualquier instrucción, aprender lo que sea, Adán no tenía que ir a un libro de instrucciones. Dios mismo le hablaba a Adán. Te estoy volviendo 6,000 años atrás. ¿Sabes para qué? Para que entendamos lo que perdimos y por qué lo perdimos. Y para que entendamos ahora cómo volver a ¿qué? A recuperar ese Dios. Cómo ir detrás de Él con una búsqueda intensa, genuina, sincera. Porque muchos vienen y quieren, por lógica, quieren conocer a Dios como los intelectuales, los sabios. Y Dios dice: no, mi evangelio es para los bebés, para los niños. Los niños que lo que Dios les dice, dicen amén. Así había hecho Dios al hombre, a la mujer. Si a Eva, un ejemplo, se tropezaba ahí en el jardín y se golpeaba una cintura, una costilla, ¿usted cree que Eva iba donde el doctor? ¿Quién cree que la sanaba? Dios mismo. Dios rodeó a Adán y Eva a su alrededor de toda la riqueza de Dios para el hombre. Pero Adán y Eva tenían la mayor riqueza adentro. Era Dios.
porque todo era perfecto, sin pecado. De repente Adán caminaba y ¡fum!, tal vez se golpeaba en un árbol y se chorreaba, se salía sangre. ¿Usted cree que le salió gangrena? ¿Sabe quién lo sanaba? Aquel que estaba dentro de su vida. Este mensaje nunca lo he enseñado de esta manera como lo estoy enseñando hoy. Que cuando los años pasan, entre más viejos te hagas, más vas poniendo cada pieza en su lugar. Y te das cuenta el porqué de las cosas y el porqué de la historia. Y el porqué de lo que batallamos hoy en día, mi amado hermano, para nosotros poder recibir una respuesta de Dios comparado como era antes en el jardín, cuando tienen oídos. ¿O vieron ustedes que algún día, mientras Adán y Eva no pecó, leen ustedes que se quedó chueco de un pie, de una mano, de un ojo? Y eso que ellos tuvieron que aprender todas las cosas, porque fueron las primeras personas en esta tierra. Pero ¿quién era su maestro? Dios. Todo lo tenían a su alcance. El Dios que creó las galaxias, el universo y todo lo que existe con su perfección, con su gloria. Ahora Adán y Eva son los seres más afortunados del planeta Tierra. No por lo que Dios les dio, sino porque ¿quién estaba dentro de ellos? ¿Y sabe cuál es la historia de hoy? Lo que nos rodea todavía lo tenemos. Pero ¿quién escasea adentro? Dios. That's the problem. Ese es el problema hoy del ser humano. Con falsos métodos, falsas enseñanzas dadas al mundo entero, les pretendemos decir, y la mayoría de religiones dicen, todos llegamos a Dios. Mentira. Hay una gran separación entre Dios y el hombre, y todos sabemos quién es el que establece esa separación: el pecado. No hay medio pecado, no hay media santidad. Hay pecado y hay solamente ¿qué? Santidad. No hay media limpieza, no hay media suciedad. Solo hay un extremo o el otro extremo. El extremo de la santidad o el extremo de ¿qué? Del pecado. El extremo de la obediencia o el extremo de la desobediencia. O el extremo del cielo o el extremo del infierno. ¿Y cuánta distancia hay de un extremo al otro? Una gran distancia infinita que no se puede medir. Así debe ser la distancia entre nuestro conocimiento de Dios. Tiene que ser un conocimiento extremo. Diga conmigo: extremo. O le entramos o no le entramos. O perseveramos o no perseveramos. Y a su nombre. Ay, me parece que ya no tengo deseo de seguir. Usted no conoce a Dios ni quién es Dios. ¿Alguna vez escucharon a Pablo encarcelado diciendo: ay, hermano, les escribo aquí porque ya estoy en las últimas, ya? Ay, vengan a orar por mí, vengan a poner manos sobre mi cabeza, ya me voy a despedir. No, dice: yo, prisionero en cadenas, pero libre en Jesucristo, y no pararé de predicar este evangelio, porque este evangelio es poder de Dios.
a su nombre. Aquí vemos a un hombre llamado Moisés, que a pesar de todo el poder que vio de Dios, él dice: yo quiero conocerte. ¿Quién, Moisés? ¿No te basta el poder que he derramado? Yo quiero conocerte. ¿Cómo se quedó el pueblo de Israel plasmado viendo? Dice el libro de los Salmos, lo revela. Israel se quedó plasmado viendo el poder de Dios, mientras que Moisés se detuvo para conocer, dice, los caminos de Dios. Ahí donde nos separamos los cristianos. Unos se quedan nada más plasmados y entretenidos y detenidos viendo el poder y la unción de Dios, y hay otros que siguen avanzando adelante, mi amado hermano, diligentemente estudiando, conociendo la palabra para llegar a las profundidades de Dios, para conocer a Dios, para agradarle mejor, para no pecar contra Él, para seguir adelante. Es su nombre. Vamos a Filipenses, por favor. Capítulo 3, versículo 10. Filipenses 3:10. ¿Lo tenemos? A fin de conocerle. ¿Conocer a quién? A Dios. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Cuando alguien conoce a Dios, se da cuenta lo que tiene que padecer y sufrir. Y a su nombre. ¿Cuál era el propósito de Moisés? Conocer. ¿Cuál era el propósito del apóstol Pablo? Conocerle a Él. No estoy en contra de las personas que viajan a Israel, pero hay gente que le pone tanto énfasis: vamos a Israel, y aunque no tengan el dinero ahorrado para ir, se endeudan con una tarjeta de crédito porque quieren conocer Jerusalén, y se pierden de conocer a la verdadera persona. Que Jesús no está en Israel, Jesús está en el cielo, y puede estar en tu vida y en tu corazón también. Tu corazón puede ser esa tierra santa, ese lugar santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál era el propósito del apóstol Pablo? Conocerle a Él. Hay otra escritura que quiero compartir con ustedes. Filipenses 3:8. ¿Lo tenemos? Dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? A cambio de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar ¿a quién? ¿Qué era más importante para Pablo? Jesús. El llegarle a conocer. ¿Cuántos tienen oídos? A fin de conocerle. Dice que él todo lo estimaba como pérdida, y aún las cosas que había perdido no le importaba, con tal de ¿qué? Conocer a Jesús.
y llegar a tenerlo a Él. Tener la plena aseguranza de que Dios estaba con, primero la aseguranza de haberlo encontrado y de que Dios estuviera con Él. Por eso vemos a Pablo donde quiera que está, hablando con tal firmeza, reconociendo que Dios está con él. ¿Cuántos tienen oídos? Cuando lo dejaron semimuerto allá en Jerusalén, ¿se recuerda? ¿Quién se le presentó para fortalecerle? Un ángel del Señor. ¿Estaba Dios lejos de Pablo? Porque el propósito de él era ¿qué? Conocerle. ¿Era qué? Vea esto. Mientras Adán y Eva no habían pecado, tenía todo lo exterior, ¿sí o no? Todas las cosas que habla Pablo. Y esas cosas tenían valor. ¿Sabe por qué? Tenían al que tiene el valor aquí adentro. No sé si alguien me está escuchando. El problema ahora es esto, que el ser humano, a un llamado cristiano, le da más valor a las cosas que exteriores que al que debería estar ¿dónde? Adentro. Hoy la gente no le importa tanto conocer a Jesús como tal vez conocer ¿qué? Disney World, conocer Francia, donde hacen la fragancia, ¿verdad? Lo que escucho yo mucho es: ay, yo quisiera conocer Alemania. Digo, por ahí, aquí veo una calle que se llama Alemania. Ahí puede ir sin gastar mucho dinero. Pero es raro que usted escuche personas que comenten o digan: quiero yo también llegar a saber, a descubrir lo que esos hombres descubrieron. No sé si alguien me está escuchando. Quiero también yo ser parte de esa generación, porque la invitación es para todos. ¿O usted cree que el pacto de Dios era solo para Adán y para Eva y no para sus hijos y sus generaciones? Era para todos. De que estuvieran rodeados de todas las cosas, pero que tuvieran lo más valioso, ¿dónde? En su vida, en su ser. Era para todos la promesa. La perdió el ser humano, pero ahora la podemos recuperar a través de Jesucristo. Pero le voy a decir algo muy claro también. Hoy nos cuesta más. ¿Quiere que lo repita? Hoy nos cuesta más a los seres humanos. ¿Por qué razón? Porque ya sabemos lo que es lo bueno y lo que es ¿qué? Lo malo. Hoy al ser humano, por eso Jesús da la clave, dice: el que quiera venir en pos de mí, no la va a hacer así con su manera de pensar, no la va a hacer así con su manera con la que ha vivido. Tiene que aprender a negarse a sí mismo. El deseo de Dios no es esclavizarte, no, te da la fórmula para ser victorioso. Te da la fórmula para ganarte a Dios nuevamente en tu vida. Hoy, obvio, nos cuesta más, porque ya tenemos los dos conocimientos: el del bien y el del mal. Adán no sabía hacer lo malo hasta que desobedeció a Dios. Adán no sabía lo que era envidia hasta que no desobedeció a Dios. Hoy al ser humano se le hace mucho más difícil obedecer, ser fiel a Dios. ¿Por qué? Como dice la palabra, por el pecado que nos acecha. Por el pecado que nos... Le voy a dar una ilustración. Es como el niño, la niña que nunca ha dado un beso. Y mientras se le instruya en cuanto a los daños de dar un beso antes del matrimonio, y si ella no lo hace,
esa doncella tiene una gran capacidad delante de Dios para llegar tan lejos en la vida. Amén. Pero si esa doncella, presta atención, no recibe la correcta enseñanza en el hogar, en la casa, ¿qué sucede? El mal, el pecado que acecha al ser humano, la va a llevar ¿a qué? A darle el primer beso. Y usted cree que después del primer beso dice: Señor, me arrepiento y nunca más lo vuelvo a hacer. Le gustó porque es de carne y hueso. Y esta doncella es más susceptible a que dé muchos besos antes de que se case, a diferencia de aquella que no tuvo la curiosidad de ¿qué? De entrarle a ese beso. Mientras Adán no había pecado, a él se le hacía muy fácil ¿qué? Oír la voz de Dios, ¿sí o no? Él se le hacía muy fácil hacer todas las cosas porque tenía a Dios adentro. Pero desde que el hombre pecó por primera vez, hoy ya tenemos los dos conocimientos, el del bien y el mal. Ahora somos ya esa niña, ¿qué? Que ya ha besado mucho. Y ha andado con un novio, y ha andado con dos novios, 3 novios antes de casarse, 4 novios, 5 novios antes de casarse. Y nada la satisface. Porque cayó en la curiosidad y en la trampa antes de tiempo. Así es el hombre, que pretende que lo que está haciendo es bueno, mientras que el que debería gobernarnos ya no está allá adentro. Y sufrimos. Porque no hemos llegado a entender lo que Dios sufrió en cuanto al pecado del hombre. ¿Usted cree que Dios no sufrió? Vamos a Génesis 6:6 para los que no creen que Dios sufrió cuando vio al hombre llevar su propio camino. Dios es una persona. Él sufre como usted. Él siente como usted. Génesis 6:6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su. Mire, yo sé que no sé cómo decirlo, pero haz de cuenta como que ve usted a una persona llorando, sufriendo, como diciendo: no puedo creer que me hayan fallado de esta manera. I can't believe it. No puedo creer. Y vemos a Dios sentado en su trono con su corazón ¿qué? Adolorido. Pero aún usted viéndolo con un corazón adolorido, como Él es autoridad, Él no va a pasar por alto la maldad y el pecado. No sé si alguien me está escuchando. Entonces, hoy nosotros, los seres humanos de los años 2000, nos encontramos ahora con la gran tarea de volver ¿a qué? A la búsqueda. ¿De quién? De ese Dios. ¿Cuántos pecados tuvo que cometer Adán para irse Dios? Uno nada más. Voy a repetirlo para los que estaban ahí pensando en la olla de frijoles. Y para que conozcan quién es Dios. ¿Cuántos pecados tuvo que cometer Adán y Eva para Dios irse de sus vidas? Los de este lado no los escuché. Los de este lado. Todos. Porque ¿qué nos dice el diablo? Nah, no te preocupes si todos son iguales. ¿Sí o no? La palabra no nos dice así. La palabra nos dice: alma que pecare, esa morirá. Bastó un solo pecado.
¿Cuántas veces pecó Lucifer contra Dios allá en el cielo? Un solo pecado. Dile la mano con amor al que está a su lado y con misericordia. Dile, Dios es misericordioso contigo. ¿Cierto o no es cierto? ¿O a poco me va a decir que usted no ha cometido más de un pecado? ¿Ah? En toda su vida. Adán solo una chance le dio. A Lucifer una sola chance le dio. A ambos los expulsó. Eso es lo que se nos ha olvidado. Y pensamos que Dios ya es diferente. Como las modas las cambiamos. Cambiamos la mayoría de cosas. Cambiamos nuestra manera de escuchar, nuestra manera de ver. Y pensamos que Dios va a cambiar con nosotros también. Mientras que la Biblia dice y establece claramente: yo soy Dios y no cambio. Soy el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Era santo, es santo y terminará siendo santo. Veo muchas cadenas ser rotas en esta noche. Cadenas de engaño. Cadenas que te habían hecho creer puras mentiras. Porque mucha iglesia ya no le importa ahora tu vida eterna, sino tu dinero. Y el número tuyo, eres uno más. Jesús no le importó el número, dijo el que quiera venir. A Jesús le importa la calidad de quien tú eres. No si eres el número 3,000 millones de cristianos en la tierra. Es quien tú eres y qué tú quieres. Y con qué ganas lo quieres. Con qué intensidad lo quieres. Si verdaderamente lo valoras, go for it. Vaya tras él, dice. Si verdaderamente soy tanto para ti, ven y búscalo. A su nombre. Pablo dice, mi meta es llegarlo ¿a qué? A conocerlo. El evangelio no es complicado. Nosotros lo hemos complicado. ¿Cierto o no es cierto? Nosotros, con métodos, con visiones, con un montón de cosas. Y el evangelio es tan simple, es tan claro, es tan preciso. ¿Cuántos tienen oídos? Muchos quieren la revelación de Dios a través de su intelecto. Y Dios dice, no, mi evangelio es escondido de los que se creen sabios y es revelado a los niños, ustedes, a los que dicen, amén. A Dios no se le gana con impresionarlo. A Dios no se le llega con, como a veces nos olvidamos de quiénes somos sin Él y sin Dios. Por eso Dios dice y pone a un niño de ejemplo. El que no reciba el reino de los cielos como un niño no puede entrar al reino de los cielos. ¿Cómo es la característica de un niño? Simple, es inocente, es sencillo. ¿Cuántos tienen oídos? Así nada más. Y de aquellos que pretenden impresionarlos, Dios se esconde de ellos. ¿Cuántos tienen oídos? Dios se pone
y se deja encontrar por los sencillos, dice, por los humildes. ¿Cuántos tienen oídos? Y se aleja de los soberbios y de los orgullosos. ¿No cree que vale la pena ir en busca de ese Dios? Vamos a número 18:20, por favor. Números 18:20. ¿Lo tenemos? Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de los israelitas no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte, porque yo soy tu parte y tu herencia en medio de los hijos de Israel. ¿Cuántos están aquí en esta noche? ¿Cuántos están aquí en esta noche? Dios está hablando de los levitas que ministran delante de la presencia del Señor. Desde que Jesucristo murió, ahora usted y yo somos sacerdotes, somos levitas delante de Dios, que ministramos en su presencia. ¿Y cuál es el anhelo y deseo de Dios para nosotros? Que no vaya detrás de las riquezas. Dice, porque yo soy tu herencia. Hoy no sé si alguien me está escuchando. ¿Qué es más importante? ¿Que ganes todas las herencias y que pierdas a Dios? ¿O que tengas a Dios como herencia? ¿Sabes qué va a suceder si tú puedes buscarlo y anhelarlo a Él? Para que en tu mirada, en tu búsqueda, en tu anhelo, Dios sea tu herencia. Yo te aseguro que Dios no te va a dejar huérfano, Dios no te va a dejar desamparado, Dios no te va a dejar morir de la manera como el diablo quisiera que murieras. Pero el problema es que no vemos suficiente atractivo en Dios como para que sea Él nuestra herencia. Por eso nos afanamos en otras cosas y perdemos la mejor herencia, que es Dios. Ya me imagino los levitas discutiendo: oye, pero a todas las tribus les dieron herencia, ¿y a nosotros qué? Y no, a usted no les corresponde herencia, yo soy la herencia de usted. ¡Ay! Aquí hay una aplicación gloriosa, que aquel hombre y aquella mujer, que por su actitud, por sus acciones, por sus decisiones, por sus pensamientos, por su devoción, tiene a Dios como su herencia. ¿Qué cosas Dios no va a hacer por él y para él? A diferencia del hombre que no le importa a Dios como su herencia, como lo principal de su vida, tenerlo a Dios como herencia, y llega tal vez a tener dinero en el banco, llega a tener un montón de cosas, pero vive insatisfecho, vive infeliz, vive vacío, y nada lo hace feliz, ni la esposa, ni los hijos, ni los nietos, porque le hace falta lo más importante: Dios como herencia. Si lo tienes a Él, lo tendrás todo. Si lo tienes a Él, lo tendrás ¿qué? Hay un trabajo para nosotros esta semana: demostrarle a Dios que verdaderamente, como levita del Señor ahora del nuevo pacto, Él va a ser tu herencia. Miren los jóvenes hoy en día: estoy enamorando a esta chica porque yo sé que es ciudadana y yo no tengo papeles. Yo quiero asegurarme en este país. No, usted lo que tiene que asegurar es que Dios esté adentro de su vida, ganarlo a Él, recapturarlo a Él. Yo te aseguro que Dios tiene tu Rebeca, Dios tiene tu Isaac. No haga las cosas al revés, hágalas en orden, porque Dios es de orden. Dígame si no hemos cometido estos graves errores.
me voy para esta compañía porque dice que esta compañía da muchos beneficios. ¿Cuántos cometimos estos errores? Y Dios viéndote del cielo, ay, pero hombre tan necio. Si esta compañía en 2 años va a quebrar y me estás perdiendo a mí, me estás dejando a mí, tus ojos están apartando de mí, porque has puesto tu confianza ¿en qué? En esa compañía. ¿Tiene Dios razón o nos engaña Dios? ¿Nos habla la verdad Dios o no nos habla la verdad Dios? Me caso con esta mujer porque, híjole, su papá tiene plata y ya va a morir y se le toca a ella, me toca a mí. Herencia. Herencia maldita. Si no tienes a Dios en tu vida, ¿de qué le aprovecha al hombre ganar toda su vida y pierdes lo mejor que es Dios? ¿Te das cuenta? Porque ahora es más difícil encontrar a Dios. Porque hay muchas cosas hoy en día que compiten y dejan a un lado por debajo a Dios. Porque nosotros somos los que dejamos esas cosas por arriba de Dios. Unos papeles verdes ahora es más importante que Dios. Una ley favorable de inmigración es mejor, llama más la atención y pone a pensar más a un cristiano que lo que pone a pensar cómo ganarse a su Dios, a su favor. Y se olvidan que un hombre llamado José, que sin papeles, pero se ganó a Dios. Y fue gobernador de una nación que ni siquiera era ciudadano de esa nación. Porque este joven se había ganado a Dios. Lo llevaba por dentro. Sabía quién era Dios, lo que le agradaba y lo que les agradaba. Y procuró caminar en su camino. Fue probado igual que Jesús en todo. Y en todo no fue hallado ¿qué? Pecado en él. Y fue hallado galardonador de las ¿qué? De la riqueza de Dios. Donde esté nuestro tesoro, ahí estará ¿qué? Nuestro corazón. Hoy una herencia es más grande que la herencia de Dios. ¿Y se imagina cuántos levitas estaban discutiendo? It's not fair, no es justo. Dios le dice, yo voy a hacer la herencia de ustedes. Sí, pero yo quiero mi parcelita. No, yo soy más que una parcela. Yo te puedo dar más que eso. Yo puedo hacer más que eso. Oh, yo no sé si alguien me... Yo soy el todo. Si me tienes a mí, lo tienes. Yo no sé cuál es la razón por la cual usted se casó con la que usted está casado o casada. Pero más vale que usted hoy recupere a Dios y se gane a Dios y se asegure que Él va a ser su herencia. Y en la noche usted le diga a su esposo o a su esposa, mira, perdóname mi amor, porque la verdad yo me casé por esto que tú eras y tenías, o por tu posición o por tu dinero. Te vi un carro del año y pensé que tenías y ahora me cuenta que no tienes casi nada, pero me impresionaste. Y olvidé lo más importante, el tesoro más grande. Porque cuántas personas no le dicen a su novia, eres mi tesoro. Y adentro tiene un montón de ratones encuevados. Mire, aunque sea un solo tesoro que usted tenga en la vida, pero que esté adentro de su ser, Dios le va a dar tanto amor por los demás tesoros aquí, pero su amor será más grande por el que está adentro que por todos los demás. Le sobrará amor para dar, le fluirá, le sobrará.
yo soy, yo seré tu herencia. Voy a terminar con este versículo, Mateo capítulo 5. Perdón, faltan dos todavía. Mateo 5:3. Dice Jesús: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque de ellos es el reino, ¿qué? De los cielos. Son aquellas personas que saben que sin Dios no la pueden hacer en la vida. No pueden seguir adelante. Saben que no se pueden ni siquiera levantar si no es por la gracia de Dios. No pueden ni siquiera ir a trabajar si no es por Dios. Aquellos hombres y esas mujeres que toda su vida circula en Dios. ¿Cuántos tienen oídos? Si usted es una mujer casada, un hombre casado, que toda su vida circula en su cónyuge, usted está tan errante y tan perdido como Gilligan en la isla perdida. Porque su vida primeramente debe circular en Dios y dar vuelta en Dios. Su cabeza la tiene que tener llena de Dios. Su pensamiento, su corazón la tiene que tener llena de Dios. Porque si su vida circula en su cónyuge, ¿qué va a suceder cuando su cónyuge muera y usted quede todavía joven, jovencito, o medio joven, media jovencita? Usted se va a morir de ansiedad, de tristeza y de soledad. Porque su vida no circuló en Dios. Pero si su vida circula en Dios, su levantar en Dios, su dormir en Dios, aunque esté casado o casada y tenga 40 hijos, su vida igual debe depender de Dios. Job aprendió esta lección, mi amado hermano, que cuando él quiso hacer las cosas a su manera, por su inteligencia, su sabiduría, sin depender de Dios, las cosas le estaban yendo mal tras mal, peor en peor. ¿Cuántos tienen oído? Así que un día ordenó su caminar, ordenó su vida, y a pesar que tuvo 12 hijos, aquí es rara la persona de Estados Unidos que tiene 12 hijos, pero Jacob tuvo 12 hijos y Dios no lo dejó desamparado. Jacob terminó siendo un hombre bendecido, prosperado y un profeta genuino de Dios. ¿Usted cree que ahí termina todo? La esposa que él amaba con todo su corazón se le muere. ¿Y Jacob qué? ¿Quiso morirse? ¿Sabe por qué? Porque ya había aprendido la lección de que su vida debería circular en ¿quién? De que su cabeza, su corazón, su espíritu lo debía de poseer algo. Y no un ser de esta tierra, un ser sobrenatural. Por eso es que cuando se le muere su esposa, no vemos que a Jacob se le va el apetito. Amaba a su esposa, porque la Biblia lo dice, ¿sí o no? La amaba, pero amaba más a Dios. Que aun cuando ve a su esposa muerta, Jacob sabía que Dios no había terminado con su vida y que habían planes que Dios todavía no había terminado con él. ¿Cuántos tienen oídos? Porque su vida, él había aprendido a depender de Dios y solo de Dios. Dale la mano que está a tu lado y dile: aprende de tus errores como Jacob aprendió. Ay, no me voy a regresar a mi país porque ya con el muerto ya no tengo nada por qué vivir. ¿Cómo así? Ya no tengo nada por qué vivir. ¿Qué de su vida eterna? ¿Qué de sus hijos? ¿Qué de sus nietos? Dios la tiene ahí para heredarle sabiduría a sus nietos, a sus hijos.
todas las experiencias que aprendió en la vida, para que corrija el error de sus hijos, de sus hijas. Es tan valioso para ellos cuando tienen oídos. Es su nombre. Hoy, todo aquello que Dios puso alrededor de Adán y Eva para bendición, hoy todas esas cosas para muchos cristianos está sirviendo de ¿qué? De estorbo y maldición. Porque ahora ello ocupa hasta un mejor lugar que ¿quién? Que Dios. ¿Cuál es la mayor excusa del cristiano para no hacer algo que Dios le manda hacer? Es que mi esposa, es que mi hijo, es que mi carro, es que mi ropa, es que esto, es que el otro. Todas las bendiciones que Dios nos ha dado, ahora, ¿qué? Ocupan a veces hasta un mejor lugar que lo que Dios ocupa en nuestra ¿qué? Nuestra vida. A mí se me hizo esta pregunta un día. Uno de mis compañeros de mi generación, que crecieron conmigo en la iglesia. Me dice, yo hasta dudo, me dice que Dios, me imagino que hace acepción de personas. ¿Por qué? Porque como a ti te ha bendecido Dios y mira aquí donde estoy yo. Dije, no, eso no es cierto. Tú tuviste la misma oportunidad que yo tuve en la iglesia, pero tú toda la vida fuiste lleno de excusas. Tú estudiaste al igual que yo en el mismo colegio, pero cuando se decía a servir y a honrar a Dios, pusiste por excusa tu colegio, mientras que yo también tenía colegio. Pusiste excusa tu familia, mientras yo tenía familia. Y aprendí, le dije yo, por amor a Dios, a negar todo eso. Negué sueño, negué el buen dormir, negué un buen descanso por Dios. Y es Dios que me ha recompensado. Dios no ha hecho excepción entre tú y yo. Tú tuviste la misma oportunidad que yo, pero tú la despreciaste porque fuiste lleno de excusas. Tu familia, tus papás igual. Te chiflaron. Que es mi nene, tiene que dormir las 10 horas y yo durmiendo 4 horas nada más. Y él durmiendo 9 horas y nunca sacó mejores grados que yo. ¿Sabe por qué? Dios no miente, Dios honra a los que le honran. Y lo ponen a Él en primer lugar. A los 20, 30 años se nota la diferencia de alguien de lo que hizo en el pasado. Si tú no has visto todavía lo que Dios va a hacer, espera unos 10, 15 años más y vas a ver. No os canséis de hacer, ¿qué dice la Biblia? El bien, porque a su tiempo vas a ¿qué? A cosechar. Pero esa gente que se llena de excusas, 20 años después se lamentarán porque vieron a aquel que aprendió a negar, cedí el sueño, el buen dormir, cedí tantas cosas, pero lo mismo hicieron ellos, los mismos ojos tenían ellos, en el mismo lugar, en el mismo barrio vivían ellos, en el mismo barrio viví yo, los mismos padres tuvieron, los mismos padres tuve yo, ambos en la misma iglesia, pero con diferentes decisiones para Dios. Tu búsqueda para Dios tiene que ser intensa, como el atleta que se niega ¿de qué? De tantas cosas. Ese atleta que está enfocado, ¿cuántos amigos de ellos no le invitan? Mira, vení, tengo un churrasco acá. No, yo estoy en dieta y salgo a correr. No voy a echar a perder lo que estoy corriendo por una comidota de esas. Estoy enfocado porque voy a correr en las Olimpiadas, voy a correr para mi país. Se enfoca y se niega de muchas cosas. Y esos son los atletas que llegan a destallar, a brillar en un ¿qué? En un torneo nacional, internacional o mundial. Y lo curioso es que estas personas
La gloria que les da ahí, las medallas que les dan, solamente le tarda ese momento que se las dan y luego llega a su casa y las cuelga. Y ellos, muchos de ellos desde la edad de 7 años, sus padres los tienen constantemente disciplinados en esa área para que lleguen a ese momento de gloria que solo les dura unos minutos, unas horas. Y si esa gente puede negarse de tantas cosas por una gloria terrenal, imagínese el Hijo de Dios que puede aprender a disciplinarse para las cosas que son eternas en la vida. Porque nuestra gloria no será de 2 horas, será eterna. Y hasta aquí tu programa Luz a las Naciones. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación a tu vida. Visítenos en el 1576 Chantilly Lane, Houston, Texas. Para mayores informes puedes comunicarte con nosotros al teléfono 281-971-2446.